La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Bienvenidos a Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Vamos a leer la palabra de Dios. Ya hemos orado al Señor por este momento y así como están en su lugar, yo les invito a que leamos lo que dice San Juan, capítulo número 4, versículo número 23 y 24. San Juan, Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo número 4, versículo número 23 y versículo número 24. Si ustedes tienen a su consideración, la palabra de nuestro Dios nos dice de la siguiente manera: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. Bien, hermanos, hemos estado estudiando en esta serie de sermones sobre construyendo altares para Dios. Y ya vimos, hermanos, el altar de la gratitud, ya estudiamos sobre el altar de la gratitud, también sobre el altar del avivamiento, pero ahora vamos a considerar el altar de la adoración. Bueno, hermanos, los altares servían como un lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Cada que se levantaba un altar era para poder encontrarse con Dios de alguna manera, y ahí Dios era reconocido en esos altares. Se recordaban, por ejemplo, los pactos de Dios, como el caso de Noé, que recordó el pacto también de Dios cuando dijo que no volvería a destruir a la humanidad. También se recordaban en los altares las promesas de Dios, como Abraham, que tenía promesas de Dios diciendo: haré de ti una nación grande y bendeciré, y tú serás bendición también. En los altares, hermanos, se levantaban como memoriales también de ayuda obtenida y de grandes acontecimientos, como el caso de Samuel, cuando él levanta un altar e incluso le pone un nombre a ese altar diciendo Ebenezer, que quiere decir: hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese era el eslogan o el título de ese altar. Los altares entonces se levantaban para recordar pactos de Dios, promesas de Dios, o simplemente se levantaban en memoria a la ayuda obtenida o a los grandes acontecimientos. Bueno, hermanos, aun cuando los tiempos han cambiado y el significado del altar ha evolucionado también, debo decirles, hermanos, que el altar sigue siendo un símbolo importante de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. Anteriormente, en los años antiguos, se levantaban altares con ese propósito, y hoy en día, dijimos, los altares han evolucionado. Pero aunque haya evolucionado y hayan cambiado tantas cosas, el altar sigue siendo un símbolo importante de la presencia de Dios en la vida de los creyentes. En el altar estaba Dios, y en el altar hoy en día sigue estando Dios. Gloria al Señor. Sigue moviéndose la presencia de Dios. Además, hermanos, recordemos que la Escritura declara que las cosas pasadas fueron escritas para enseñarnos lecciones y principios espirituales para nuestro desarrollo cristiano. Es decir, que todo lo que está escrito anteriormente, antiguamente o en el Antiguo Testamento no fue escrito simplemente por casualidad, sino que se escribió para que nosotros pudiéramos aprender principios espirituales y lecciones para desarrollarnos en nuestra vida cristiana. En el Antiguo Testamento, hermanos, hemos visto que Dios les ordenó, escuche usted bien, les ordenó claramente que se acercaran a Él edificando altares. Cada que se querían acercar a Dios tenían que levantar un altar. El tiempo transcurrió y después, en el tiempo del pueblo de Israel, el altar ya estaba ahí puesto. Pero cada vez que se querían acercar a Dios, edificaban un altar, los cuales deberían de ser hechos de piedras con tierra,
Esto demuestra que donde quiera que hubiera tierra podían edificar un altar. Y donde quiera no era complicado, porque donde hay tierra, hermanos, tierra hay en todas partes. Incluso si salimos al patio, encontramos aquí una parte que tiene tierra. Así que, hermano, cada vez que la gente se acercaba a Dios, tenía que hacerlo a través de un altar. Estos altares eran hechos de piedras con tierra. Entonces esto demuestra que donde quiera que hubiera tierra se podía edificar un altar. No era complicado entonces, hermanos, no era algo así como imposible de poder encontrar un lugar para poder edificar un altar. Eso demuestra entonces lo accesible que era acercarse a Dios, lo fácil que era poder acercarse al Señor. Su deseo, el deseo del Señor era que todo mundo pudiera acercarse a Dios. Ese era el deseo del Señor, que todo mundo pudiera acercarse a Dios, que todo mundo pudiera tener acceso al Señor, que nadie pudiera decir, bueno, yo quiero acercarme a Dios, pero es imposible acercarme. ¿Por qué? Porque por más que busco un pedazo de tierra, no hay tierra. No, por supuesto que no. Tierra había por todas partes. Sobre la tierra debían colocarse piedras. Piedras, hermanos, que no podían ser cortadas ni moldeadas en ninguna manera. Esto demuestra, hermanos, que la adoración tiene que ser natural, sin adornos, sin acomodos de ninguna índole. No estilizada, sino que nuestra adoración, tanto anterior como hoy, la adoración tenía que ser rústica, tenía que ser común, sencilla, natural, como aquellas piedras que recogían del campo y las acomodaban, las ponían, pero no las labraban, no las lijaban, no las moldeaban, eran naturales. Así tiene que ser nuestra adoración, tan natural, que cuando alguien, por ejemplo, dé un gloria a Dios, tiene que ser natural, tiene que ser rústico, tiene que ser sencillo, tiene que ser transparente. No es, hermano mío, que de pronto alguien diga un amén o un gloria a Dios porque se lo sacaron a fuerza, o que alguien tenga que adornar esto, sino que es rústico, común y sencillo, tiene que ser natural. Hoy ya no tenemos necesidad de levantar altares de piedra y de barro como anteriormente. Pues, hermanos, para edificar un altar no es necesario estar en un lugar específico ni pertenecer a un pueblo específico, como leímos en San Juan en el capítulo 4, el versículo número 23 y 24, que también podemos leer desde el versículo número 20, donde la mujer samaritana responde al Señor Jesús diciendo que había un lugar específico y había un pueblo específico. Fíjense cómo dice el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte. Allí hay un lugar específico, un lugar geográfico, en este monte, no en otro. Si no era ahí, no adoraban. Si ellos cambiaban de lugar, no adoraban, porque ellos tenían que hacerlo específicamente en un lugar geográfico. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, no eran todos los que adoraban, solo los padres, solo los que pertenecían a ese pueblo. Dice: y vosotros decid que en Jerusalén, es decir, había otro pueblo, los israelitas, ellos decían que el lugar específico y geográfico para adorar a Dios era en Jerusalén, no en el monte. Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Entonces la respuesta de Jesús fue: dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque incluso dice el versículo 22 algo tan importante para aquella mujer. Dícele: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y hay gente que adora así, adora sin saber lo que adora, y adora sin saber cómo adora, adora sin tener el conocimiento. Adoran solo por adorar. Y hoy en día hay gente que adora así. Puede adorar una imagen, puede adorar una cosa, puede adorar una persona, puede adorar lo que sea. Y por eso el Señor dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis.
Nosotros adoramos lo que sabemos, y aun cuando ellos sabían lo que adoraban, tenían un lugar específico y un pueblo específico, porque la salud viene de los judíos. Pero el Señor aclara entonces el versículo 23 y 24, donde le dimos lectura, dice: mas la hora viene, y la hora es ya. Viene la hora, y la hora ya ha comenzado, cuando los verdaderos adoradores, ya no son los judíos o los padres de los que hablaba la samaritana, sino todos los adoradores, cuando los verdaderos adoradores, sean del pueblo que sea, de la nación que sea y del lugar que sea, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24 entonces dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿A dónde? ¿A dónde hay que adorar? ¿Quiénes son los que tienen que adorar? Todos los adoradores tienen que adorar. ¿En dónde? ¿En qué lugar específico? En donde esté Dios, porque Dios es espíritu. ¿Y dónde está Dios, hermanos? Como cuando se le dijo al salmista David: ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué dijo el salmista David? Mi Dios está en el cielo, gloria al Señor. Y después se inventó un coro que hemos cantado nosotros: mi Dios está en el cielo y también en mi corazón, gloria al Señor. Entonces, si Dios está en el cielo, se le adora en el cielo. Si Dios está aquí en su casa, adoremos en su casa. Si Dios está en tu corazón, adórale entonces en tu corazón, gloria al Señor. No tenemos hoy necesidad de edificar altares de piedra o barro. Para edificar un altar no es necesario estar en un lugar específico ni pertenecer a un pueblo específico, como leímos allí. Lo que necesitamos son la voluntad y el corazón para poder hacerlo. Necesitamos un espíritu dispuesto, porque dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu. Eso es lo único que necesitamos, un espíritu dispuesto. Un ejemplo de personas que edificaron un altar de adoración en un lugar y un tiempo donde estaban, hermano mío, es el ejemplo de Pablo y Silas. Veamos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículo 23 y versículo número 24. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículo 23 y versículo número 24. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: el cual recibiendo, versículo 23 y 24 dice: y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual recibiendo este mandamiento los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. No pierda de vista esta parte de la Biblia. Tenemos nosotros, hermanos, Pablo y Silas, un buen ejemplo de edificar un altar, no con piedras, no con barro, sino edificar un altar donde estaba Dios. Hoy podemos entender que aunque no necesitamos altares de piedra y de tierra, como ya vimos, lo que sí necesitamos es convertir nuestra vida en un altar para Dios. Podríamos decir, hermanos, que la tierra es nuestro cuerpo. Nosotros somos la tierra. La leña es nuestro corazón, y el fuego es nuestro espíritu, y la ofrenda es nuestra vida misma. Es hora entonces, hermanos, que como hijos de Dios entendamos que la verdadera adoración guarda relación con lo que somos y no con lo que muchas veces hacemos. Porque hay gente que piensa que hace esto o aquello y eso es ya su adoración. No es meramente lo que hacemos. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios dice en el libro del Apocalipsis, cuando Dios escribe a una de las iglesias, dice: tú dices que estás vivo, que eres rico,
que te has enriquecido y que no necesitas de nada. Pero yo digo que tú eres un pobre, un cuitado, un necio, un ciego y desnudo. Luego dice, tú dices que estás vivo, pero en realidad estás muerto. Tiene obras, hace obras, camina, pero delante de Dios está muerto. Por eso entonces es hora de que nosotros, los hijos de Dios, entendamos que la verdadera adoración guarda relación con lo que somos y no con lo que hacemos muchas veces. La verdadera adoración, hermanos, no se enfoca tanto en lo que hacemos, sino en lo que nosotros somos. ¿Qué hacemos? Hacemos muchas cosas durante el día, todos los días, pero no tiene que ver meramente con ello, sino con lo que nosotros somos. Es cierto que hacemos muchas cosas, pero ¿cómo las hacemos? ¿Para quién las hacemos? ¿En nombre de quién las hacemos? Lo que hacemos, hermanos, es relativo. Lo que hacemos es relativo, pero lo que somos tiene que ver con nuestra identidad espiritual. Porque todos los días, por ejemplo, hay gente que come, pero no todos los días hay gente que da gracias a Dios por lo que come. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes comieron toda la semana, hermanos? ¿Y cuántos dieron gracias a Dios antes de comer? Eso es lo que marca la diferencia. Porque probablemente el vecino de usted comió sin dar gracias a Dios. Probablemente alguien que usted conoce en el trabajo quizá comió junto con usted, y el que comió junto con usted, él no cerró sus ojos y dio gracias a Dios, pero usted sí dio gracias a Dios. Esa es la diferencia. No es lo que hacemos, sino lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Y dijo entonces San Pablo: el que come da gracias a Dios, y el que no come también da gracias a Dios. Es decir, el que ayuna. Si alguien ayunó, ¿cuántos de ustedes ayunaron en esta semana? Bueno, alguien decía, es que el pastor no nos dice. Bueno, el pastor les ha dicho muchas veces que vengamos el martes al templo, y de todos modos no le hacen caso. O sea, no es realmente que el pastor les diga, sino que cada uno de nosotros debe saber y entender que nosotros debemos buscar a Dios en ayuno, en oración, en ruego, en súplica, en búsqueda de Dios. ¿Cierto o no, hermano? Eso lo sabemos. Entonces San Pablo decía: el que no come da gracias a Dios, es decir, porque ayuna, y da gracias a Dios porque no comió. Pero el que come da gracias a Dios porque come. Gloria al Señor. Así que nosotros, hermano, no es lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, lo que nos identifica, la forma como lo hacemos. Esa es la adoración, ese es el altar en nuestra vida. Dijimos, lo que hacemos es relativo, pierde importancia al final de cuentas, pero lo que somos tiene que ver con nuestra identidad espiritual. Así que, hermano, la verdadera adoración sobre el altar de nuestro corazón no es solo una vez a la semana. Es una vida, hermano, que vive todos los días y se refleja en en cómo nosotros vivimos. ¿Cómo vivimos? Todo mundo vive. Hasta los que no conocen a Dios también viven, pero ellos no dan gracias a Dios. ¿Usted da gracias a Dios por el trabajo, hermano? Los que no conocen a Dios no dan gracias a Dios por el trabajo. Entonces no es lo que hacemos, es cómo lo hacemos, para quién lo hacemos. Así que, hermano mío, la única señal visible de un hombre o de una mujer con un corazón de adorador es el de la pasión por vivir vidas de altares. Es decir, vidas dispuestas a exhibirse. Escuche bien, vidas que estén dispuestas a exhibirse como la ofrenda que llena los requerimientos del Padre Celestial. El sacrificio en olor grato de nuestros cuerpos mortales. Esto es lo que San Pablo y Silas hicieron cuando nosotros leímos aquí. Pues, hermanos, dice aquí la Escritura en el versículo número 25 y 26: mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían.
Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se quería matar pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron de la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó los azotes y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Ese es el altar de la adoración, hermano. No un altar con piedras, no un altar con tierra, no un altar con un animal encima, sino un altar de adoración verdadera a nuestro Dios, hermanos. Así que, hermano, nuestro cuerpo mortal debe exhibirse como la ofrenda que llena los requerimientos, los requisitos, las exigencias de nuestro Padre. Y eso es lo que Pablo y Silas hicieron ahí. Ellos se exhibieron. Pero ¿qué cosa exhibieron ellos? Ellos no exhibieron sus ropas. Ellos no exhibieron, hermanos, su entendimiento de Dios, su sabiduría de Dios. Ellos no exhibieron, hermanos, las cosas materiales. ¿Qué es lo que ellos exhibían? Versículo número 25 y 26. ¿Qué es lo que ellos exhibían? Ellos exhibían una vida de adoración, una vida de consagración, una vida de alabanza al Señor, una vida de dependencia de Dios. Ellos cantaban y oraban himnos a Dios a medianoche, y dice la escritura: y todos los oían. Ellos no se avergonzaban porque los oían. Ellos no se avergonzaban porque los demás los oían o los veían. Probablemente algún preso de los que estaban ahí, a más de uno debieron haber gritado: ya cállate, loco. Más de uno podría haber gritado: ya deja dormir, porque ¿a qué horas eran cuando ellos cantaban? A medianoche. A más de uno debió haberlo insultado, debió haberles gritado, pero ellos no les importaba. Ellos se exhibían como ¿qué? Como unos adoradores de Dios. Ellos se exhibían como hijos de Dios. Ellos se exhibían como una ofrenda agradable delante de Dios. Eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer: exhibirse como la ofrenda llena de los requisitos del Padre Celestial. El sacrificio en olor grato a nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que ellos hicieron. Todo lo que somos, hermanos, debe entonces constituirse en ofrenda para Dios, hermano. Todo lo que nosotros somos debe ser una ofrenda para Dios, un altar para el Señor. ¿Cómo? Aquí lo tenemos en Romanos. Veamos nosotros lo que dice Romanos. Vamos terminando. Romanos capítulo número 12, versículo número 1 y 2. Dice así, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Todo lo que nosotros somos debe constituirse en una ofrenda para Dios. Como dice Romanos 12, 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Nosotros, nuestra vida, nuestras obras, nuestras acciones, nuestras palabras, incluso la forma de ver, la forma de actuar, la forma de pensar, todo debe ser una fiel adoración a nuestro Dios. No somos llevados a la misma presencia del Padre por lo que hacemos exteriormente, sino por cómo nos presentamos ante el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hermanos, cómo nos encontramos con Él.
nuestra ofrenda de adoración palpable en nuestras vidas. Todos cantamos, pero ¿cómo cantamos? ¿A quién le cantamos? Los niños pasaron a participar e hicieron su programa, hermanos, y ellos cantaron. Pero ¿a quién le cantaron? ¿Y cómo cantaron? Porque también pasaron los padres y ellos también cantaron. Pero ¿cómo cantaron? Hermano mío, pensemos nosotros en aquellos grupos, por ejemplo, musicales, una rondalla, por ejemplo, una rondalla, hermanos, donde el requintista se quiere lucir porque es soltero y dentro de la congregación está la joven que le gusta y él quiere lucirse. Entonces, ¿para quién es el requinto? Ese requinto no es para Dios. Ese requinto es para que él se pueda lucir y la muchacha pueda ver cuán gran músico es. Estoy poniendo un ejemplo, pero ese no es para Dios. Entonces, hermano mío, puede ser que otro requintista no sea tan buen requintista, pero ese requintista ensayó, hizo lo mejor y eso que está haciendo lo hace para el Señor. Esa es la diferencia, hermano. Así que, hermano mío, tenemos nosotros en San Pablo y Silas, vemos que el altar de adoración no depende de las circunstancias ni del trato que nosotros vivimos, sino de la voluntad que nosotros tengamos para adorar a nuestro Dios. Porque Pablo y Silas habían sufrido acusaciones y habían sufrido maltratos, pero aún así ellos habían decidido adorar a Dios. Gloria al Señor. Y ofrecer un altar de adoración para el Señor. No olvidemos que el altar de adoración somos nosotros mismos. ¿Quién es el altar de adoración? Nosotros mismos, dijimos. Muchas veces, hermanos, equivocamos los conceptos y pensamos, hermanos, que construir más bien un altar de adoración para Dios es cantar himnos solemnes con música tranquila. Pero asociar la adoración con un estilo de música es un error muy grande, ya que la adoración no es música. La música solo es un medio que nos ayuda en la adoración. Podemos adorar con música y podemos adorar también sin música. Podemos adorar, hermanos míos, tengamos sonido o no tengamos sonido. Y eso no debe influir en la disposición que nosotros tengamos. Nosotros debemos venir y adorar a Dios con todo nuestro corazón. He estado en iglesias donde no hay músicos, donde no hay música. Recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de una iglesia donde una hermana ya de mucha edad vio la necesidad, sintió la necesidad, se compró un tecladito muy pequeño y ella empezó a tocar y no tocaba más que 1 o 2 tonos tocaba y siempre se oía así como tum ta ta tum ta ta tum ta ta, pero ella sí tocaba y nosotros cantábamos con todo el corazón. Y en medio de ese tum ta ta, el Espíritu de Dios se derramaba, hermanos. Porque había un altar de adoración. Había un altar, hermanos míos, donde la gente le adoraba a Dios con eso. De manera que a lo mejor ella iba por un lado y el que cantaba iba por el otro, y tal vez incluso la iglesia iba por otro lado. Pero todos adorábamos al Señor con todo el corazón. De manera, hermano, que un día la hermana se enfermó y no fue al templo. Y cuando esta hermana se enfermó y no fue al templo, todo el mundo preguntaba: ¿y la hermana que toca el teclado no vino hoy? La extrañaban. No era un gran músico, pero extrañaban el tuntata de la hermana. Es que, hermano mío, la adoración, hermano mío, tiene que ver con nuestra disposición. Podemos verlo, hermano, yo termino con esto. Podemos verlo en la declaración que Jesús hizo a la mujer, precisamente en el versículo número 24, donde dice de la siguiente manera: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Gloria al Señor. Lo que deseo, hermanos, que tengamos claro es que podemos tener buena música, pero aún así no tener un altar para Dios. Podemos tener buenas letras y aún así no tener una verdadera adoración. Si hay un altar de adoración, puede
que no haya música, pero sí hay un altar de adoración a Dios. Pero será entonces una ofrenda agradable delante de Dios, hermanos. Así que, hermano mío, construya usted en su propia vida un altar de adoración, no con piedras como Abraham, no con barro como Noé. Construya un altar de adoración con su propia vida, en su propio corazón. Y hoy en este día, ¿querrá usted construir un altar de adoración para nuestro Dios, hermanos? Vamos entonces, hermanos, a orar. Y yo les invito, hermanos, que estando de pie y vengamos a los pies de Cristo, nos acerquemos a Él, pidamos a Dios: Señor, hazme un altar para tu gloria, haz de mi vida un altar, haz de mi corazón un altar para tu gloria, un altar de adoración. Gloria al Señor. Que cada día que nosotros vivamos una vida de adoración agradable a nuestro Dios. Así que yo le invito que venga a los pies de Cristo, que se acerque a los pies del Señor, que doble sus rodillas y clame a Dios por esa vida de adoración al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo nos acercamos ante ti, Señor Dios Todopoderoso. Venimos ante tu presencia, Señor, y clamamos a ti, Padre de los cielos, por una vida de adoración. Bendito sea tu nombre, Padre de los cielos. Tenemos nosotros, Señor mío, presente y tenemos sabido, Padre de los cielos, que no son realmente las piedras las que constituyen un altar de adoración. No es el barro, no es el lugar, no es, Dios mío, el pueblo que lo hace, sino es aquel, Dios mío, hoy en día, aquel que se acerca a ti con una verdadera devoción, con un verdadero amor, con un espíritu, Padre mío, quebrantado delante de ti, con el deseo, Padre mío, de ofrecer a ti, Señor mío, una vida de adoración. Haz de nosotros, como dijo el salmista David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hoy podemos decirte: crea en nosotros, Señor mío, un altar. Crea en nosotros, Señor mío, edifica en nosotros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea un altar de adoración para ti, Señor. Te adoremos, Padre de los cielos, no solamente con nuestras obras. Te adoremos, Señor mío, en nuestra vida, Padre mío, con lo que hacemos y cómo lo hacemos. Pues todo lo que hagamos, Dios mío, lo hagamos para tu gloria, lo hagamos como dice tu palabra. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor y no para los hombres. Esa es la vida de adoración. Ayúdanos, Dios mío. Si es cantarte, te cantemos con todo el corazón. Si es honrarte, te honremos con todo el corazón. Si es predicar tu palabra, prediquemos con todo nuestro corazón. Si es simplemente, Padre mío, hacer algo en tu obra, lo hagamos con todo el corazón, Padre, y que esa sea nuestra adoración para ti, Padre mío. Toma nuestra vida, ayúdanos a adorarte toda la semana, Señor. Acompáñanos cuando estemos en el trabajo, cuando vayamos, Señor mío, al trabajo, donde quiera que sea el taller, la oficina, el negocio, el puesto, la fábrica, Padre mío. Ahí está tu presencia con todo, Señor, en el nombre de Cristo. Asimismo también ruego, bendito Padre, que tú acompañes a los que van a estudiar, Señor. Ayúdalos, sé con ellos, dales de tu gracia, Padre, en el nombre de Cristo. Bendíceles, Señor, en sus estudios y en su vida, Padre. Asimismo ruego también bendiga los diezmos que tus hijos traen al alfolí. Padre, tú bendiga su vida, bendiga sus manos, bendiga su casa en el nombre de Jesucristo, y hagas próspera su vida y su trabajo, sus manos, conforme a tu palabra que dices: traed los diezmos al alfolí, y alimento en mi casa, y yo abriré las ventanas de los cielos para ustedes y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Padre, conforme a tu palabra rogamos que tú lo hagas, Señor. Creemos, Dios, que lo harás, Padre mío, porque lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Que la gracia de Jesús, el amor del Padre, la comunión y la participación con tu Santo y Divino Espíritu sea con todos, Señor, hoy y siempre. Amén, Señor. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios.
Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.